Muy buenas noches a todos los aquí presentes y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica en la Florida, en Prado, en Lota, en Chihuayante, en Venezuela y en los diferentes lugares que a través de la línea telefónica están escuchando esta actividad. Quiero leer una escritura y se encuentra en San Juan, capítulo 8, verso 47. Y dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y a aquellos que no querían escuchar a Jesús, les dijo: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Para los que no querían escuchar su palabra. Ahora, los que estaban escuchando a Jesús de buena gana, o sea, con deseos de escuchar su palabra y aprender, estaban escuchando porque eran de Dios. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo el Señor. Pueden tomar asiento si tiene la bondad. El que es de Dios. Toda persona dice que es de Dios. Pero el Señor Jesucristo hizo la diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Él dijo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. La palabra, el mensaje correspondiente para su tiempo, lo escucha. Ese mensaje de Dios viene para esas personas. Es Dios llamando a sus ovejas por su nombre. Por lo tanto, todo hijo de Dios responde a la voz de Dios para la edad y dispensación en que vive. Porque fuera de esa palabra no hay vida para los hijos de Dios. Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra tiene vida eterna. Él también dijo: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Vean ustedes la forma de evitar la muerte: escuchando y guardando la palabra de Dios. Ahora, nos preguntamos para nuestro tiempo: ¿y cómo podemos hacer para guardar la palabra del Señor y no ver muerte? Porque Él dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahora, aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 3, está la palabra del Señor Jesucristo enviada por medio de su ángel. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesucristo, para ser dada a todos los hijos de Dios y que la puedan leer y la puedan escuchar, porque el que guarda mi palabra nunca verá muerte, dice el Señor. Y si hay una vida eterna,
tiene entonces que venir por medio de su palabra. La vida eterna está en la palabra. Y el que guarda esa palabra de vida eterna nunca verá muerte. Pero alguna persona puede pensar, pero nosotros podemos ver a través de la historia que los apóstoles del Señor, los discípulos del Señor, recibieron al Señor, guardaron su palabra y se murieron. No están muertos. Lo único que murió fue el cuerpo. Ellos están vivos en el paraíso, esperando la resurrección de todos los santos en Cristo que partieron en el pasado y que guardaron la palabra de Dios, porque tienen la promesa de nunca ver muerte. Por esa causa ellos se levantarán en cuerpos incorruptibles, en cuerpos eternos, y vivirán por toda la eternidad. Y nosotros, los que vivimos en el fin del tiempo, que estamos guardando la palabra del Señor Jesucristo, que estamos guardando el mensaje final del Señor Jesucristo, la gran voz de trompeta, esa trompeta final, la voz de Cristo en el fin del tiempo, tenemos también la misma promesa. Si estamos vivos en el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, entonces nosotros, al verlos a ellos, seremos transformados, porque tenemos la promesa de no ver muerte. Y cuando se da la promesa de no ver muerte, eso nos muestra que entonces tenemos vida eterna. El que oye mi palabra no verá muerte, porque mis palabras son espíritu y son vida. Así es que la promesa de vida eterna está en la palabra. Por eso cuando la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, él podía decir: el que oye mi palabra no verá muerte, sino que pasó de muerte a vida. Él podía decir también: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y Él es la palabra que se hizo carne. Por lo tanto, la única forma para llegar al Padre Celestial es por medio de la palabra. Por lo tanto, toda persona, todo hijo de Dios en cada edad y dispensación en que viva, si es un hijo de Dios, escuchará la palabra de Dios para ese tiempo. No es decir, yo creo el mensaje de Noé. Eso está bueno, pero ya eso es historia. Usted está creyendo la historia de algo del pasado, pero usted tiene que creer en la palabra en tiempo presente. Y cuando se cree en la palabra en tiempo presente, esa palabra producirá todo lo que está prometido para ese tiempo presente. Así es que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Cuando vinieron a donde el Señor Jesucristo y le dijeron: mira, he aquí tu madre y tus hermanos te están buscando. Y él estaba predicando la palabra. Ahora, para el Señor Jesucristo, ¿qué era más importante? Él ir a recibir a María y a los hijos de María y José, o estar predicando la palabra. Él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que oyen la palabra
de Dios. Ahora, una cosa es que uno tenga hermanos aquí en la tierra y hermanas, pero eso en ningún momento quiere decir que ellos son primogénitos de Dios. Eso en ningún momento quiere decir que todos sean hijos de Dios. Porque los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y los verdaderos hermanos. Ahora, cuando digo los verdaderos hermanos, no estoy menospreciando en ningún momento el que nosotros tengamos hermanos y hermanas acá. Pero digo los verdaderos hermanos porque estoy hablando de los hermanos de la vida eterna, de los hermanos eternos. Son los que oyen la palabra de Dios. Por lo tanto, eso es mayor y está a un nivel superior, celestial. En cuanto a la familia acá, nuestros hermanos de acá de la tierra son hermanos porque nacieron de nuestros padres terrenales, pero antes de la fundación del mundo. Nuestros verdaderos hermanos son los que estaban con Dios antes de la fundación del mundo, en donde nosotros estábamos también. Por eso es que a través del Nuevo Testamento, los creyentes en la palabra de Dios para el tiempo en que viven, se llaman los unos a los otros hermanos. Y esa es una hermandad mayor, más alta que la del hogar terrenal, porque esa es la del hogar celestial, que está sobre el hogar terrenal. Así es que el que oye la palabra de Dios, ese es el Hijo de Dios, o esos son los hijos de Dios. Para cada dato de dispensación, Dios ha enviado un grupo de sus hijos y han escuchado la palabra de Dios. En unas edades o dispensaciones menos, en otras ocasiones más, pero siempre ha enviado hijos suyos a vivir en este planeta Tierra. Ahora, para el fin del tiempo, también Él tiene un grupo de hijos suyos, de primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Y los primogénitos son los principales en el reino de Dios, porque son los herederos a la bendición de la primogenitura que cubre los cielos y la tierra. O sea, es una bendición de arriba del cielo y también de acá de la tierra. Esa bendición contiene una herencia tan y tan grande que toda persona a través de la historia ha deseado ser un hijo primogénito de Dios. Ahora, los hijos primogénitos de Dios escuchan el mensaje con la bendición de la primogenitura. Vean ustedes qué mensaje escuchó Jacob de parte de Dios a través de Isaac, el mensaje de la bendición de la primogenitura. ¿Qué mensaje escuchó Esaú? Otro mensaje, pero no pudo escuchar el mensaje de bendición de la primogenitura. Cuando vino
ya era demasiado de tarde, ya había pasado ese mensaje y lo había escuchado Jacob, por lo cual él, en esa palabra que había escuchado y había recibido, y la había creído y la había entendido, ahí tenía la bendición de la primogenitura. Pero tenía que pasar por diferentes etapas, por diferentes procesos, y esa palabra de bendición de la primogenitura tenía que crecer, nacer, crecer y luego llevar su fruto. Si Jacob no escucha esa bendición de la primogenitura y la escucha Esaú, ¿qué hubiera sucedido? Todas las bendiciones de la primogenitura hubieran venido a través de Esaú y no a través de Jacob. Por lo tanto, el Mesías, el Cristo, hubiera venido en medio de la descendencia de Esaú y no de la de Israel, no de la de Jacob, sino de la de Esaú. Y en vez de Jesús de Nazaret, él de allá, de la tierra de Israel, aparecer en la tierra de Israel, hubiera aparecido en la tierra de Esaú, que es la tierra de Edom. Así es que vean ustedes todo lo que contiene un mensaje sencillo, pero que contiene la semilla de un programa divino de primogenitura para una persona y toda la descendencia de esa persona. Así es que, miren, el arca del pacto no hubiera sido dada al pueblo de Israel, sino al pueblo de Esaú. Y el pacto de Dios entonces hubiera sido con Moab o Edom, que son la descendencia de Esaú. Así es que todo el programa divino de la bendición de la primogenitura para un pueblo como nación hubiera caído sobre la descendencia de Esaú y no sobre la descendencia de Israel. Y esa bendición es tan grande que todavía en el milenio y en la eternidad estará dando grandes beneficios para el pueblo hebreo. Por esa causa, miren ustedes, el trono del Señor Jesucristo durante el glorioso reino milenial, si Esaú hubiera escuchado esa bendición y no Israel y no Jacob, el trono del Señor Jesucristo durante el reino milenial tenía que ser establecido en medio de la descendencia de Esaú, allá en Edom. Y la capital hubiera sido allí, en medio de la descendencia de Esaú. Y desde allí, el glorioso reino milenial se llevaría a cabo. Pero no, la fe y la agilidad de un hombre y la ayuda de su madre, vean ustedes, trajo un resultado positivo para el pueblo de Israel. Y la elección o predestinación divina, pues Dios dice, antes de nacer Jacob y Esaú, dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora podemos ver que para los amados de Dios todas las cosas obran a bien, y para los que aman a Dios. Y todo el programa divino podemos ver que los que son de Dios lo ven y lo agarran. Y ahí está la bendición divina para esas personas, no solamente para el tiempo en que están viviendo aquí en la tierra, en el cuerpo terreno, sino para el milenio y para toda la eternidad. No hay que esperar al milenio y a la eternidad
para recibir las bendiciones allá, uno tiene que recibir esas bendiciones acá, en el mensaje que contiene esas bendiciones. Y cuando uno agarra ese mensaje, esa palabra de bendición, ahí uno tiene el futuro glorioso del glorioso reino milenial con todas las bendiciones que estén allí. Y tiene toda la eternidad con todas las bendiciones que estarán allá. No es que cuando estemos allá, vamos a luchar allá para obtener las bendiciones que hayan allá. No, acá es que luchamos porque estamos en estos cuerpos mortales, temporales, y acá es que tenemos esa lucha. Acá una persona recibe la palabra y luego vienen algunas personas y desgraciadamente algunas veces en su propia familia terrenal y comienzan a desanimar a esa persona. Pero esa persona tiene que agarrarse bien de esa palabra, porque ahí está el futuro de esa persona. Y no se puede dejar llevar por las personas que lo desaniman, porque después ellos no les van a ayudar en nada para recibir de nuevo esas bendiciones, porque ellos no tienen ningún poder para darle a usted nada. Solamente Dios, por su palabra, es que tiene ese poder para darle en forma de palabra todas las bendiciones para que luego se vayan materializando cada una en su debido momento. Así es que no podemos dejar que otras personas nos desanimen, porque caeríamos en alguno de los tres tipos de personas que oyen la palabra. Hay 4 tipos de personas. Unos son representados junto al camino, otros son representados en pedregales, otros son representados entre espinos y otros son representados como la buena tierra. Ahora ven ustedes, los únicos en los cuales la bendición de toda la palabra es manifestada es en la buena tierra, que son los que oyen la palabra de Dios y la entienden. Los demás escucharon la palabra, pero no hubo raíces, no estuvo bien arraigado esa palabra. Otros la recibieron con alegría, con gozo, pero cuando vino la aflicción, o sea, la prueba, la persecución por causa de esa palabra, se fueron. ¿Por qué? Porque esos escucharon, se alegraron mucho, pero no entendieron esa palabra. Por lo tanto, no supieron apreciar esa palabra, no pudieron entender lo grande que era esa palabra, no pudieron comprender que esa palabra era la semilla del futuro para esa persona, y menospreciaron esa palabra, algunos por miedo o por no pasar vergüenzas para que no se mofaran de él, otros por los bienes materiales, pues estaban muy ocupados. Estos son el terreno que está lleno de mala hierba, que son los afanes de este mundo, llenos de espinos los afanes de este mundo y las riquezas. Por lo tanto, las cosas terrenales o terrenas les estorbaron a ellos y le dieron más importancia a lo terrenal, a lo temporal, que a lo eterno. Por lo tanto, perdieron la bendición y la oportunidad que tuvieron. Pero la buena tierra, que son los hijos del reino, que son los escogidos, es esa tierra, esas personas que oyen la palabra de Dios y la entienden, y luego esa palabra
nace, crece, echa raíces, o sea, crece para abajo y para arriba. Para abajo echando raíces y para arriba. Y luego lleva el fruto. Lleva el fruto y unos a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora es necesario escuchar la palabra que corresponde para el tiempo en que uno vive. Otra palabra no funciona para el tiempo en que uno vive, sino la que corresponde para el tiempo en el cual Dios envió a esa persona. Porque esa va a producir de acuerdo a lo que Dios tiene en su programa para ese tiempo. Así es que la palabra que corresponde para nuestro tiempo, conforme a la promesa divina, producirá el recogimiento de los escogidos. Porque dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ese mensaje de gran voz de trompeta es el evangelio del reino, el mensaje de la dispensación del reino, el mensaje de la edad de la piedra angular. Una edad eterna. Por lo tanto, tiene que producir un mensaje para vida eterna. Tiene que producir un mensaje para que los muertos en Cristo puedan ser resucitados y los que estamos vivos podamos ser transformados. Ese mensaje tiene que ser y tener la semilla para la transformación nuestra y para la resurrección de los que murieron en Cristo. Porque Jesús dijo, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán. Ese mensaje tiene que tener esa semilla. Ellos en el paraíso estarían escuchando ese mensaje, el cual también nosotros estaríamos escuchando acá. Ellos para regresar a la vida, pero con vida eterna, y nosotros para regresar a la vida eterna. Y luego nunca más habrá muerte entre los primogénitos de Dios. Todas esas bendiciones las contiene el mensaje final del Señor Jesucristo, enviado por medio de su ángel. Por esa causa en Apocalipsis capítulo 21, Él hizo la promesa: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y al que venciere, heredará todas las cosas. Y en el verso 16 del capítulo 22, o verso 17, dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso el verso anterior dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es enviado el ángel del Señor Jesucristo con el mensaje final del Señor Jesucristo, dando testimonio de estas cosas para que el que tenga sed venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Venga y tome la palabra. Venga y tome ese mensaje de bendición para que así viva eternamente. Y el que es de Dios, la palabra de Dios
oye. Así es que el mensaje es proclamado, y al ser proclamado o estar siendo proclamado, gradualmente vendrán los que son de Dios. No se puede decir en tal lugar o tales personas no son de Dios, o no hay hijos de Dios allá en tal lugar o cual lugar o tal familia, sino hay que darle la palabra. Y frente a la palabra, ellos se van a identificar o como hijos de Dios o como que no son hijos de Dios. Y primeramente se identifican los primogénitos. Y luego más adelante el resto de los hijos de Dios. Así es que estamos para dar la palabra, el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, para que se reproduzca esa palabra en lo que dice, se reproduzca en una manifestación gloriosa de todo lo que está prometido. Así es que, conscientes de que el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, oye, entonces no hay otra cosa para hacer sino darle a la gente, a los pueblos, a las naciones, a todas las personas, la palabra de Dios. Y cada uno va a identificarse de acuerdo a lo que es. Yo estoy muy contento y muy agradecido a Dios, porque al darle la palabra a los latinoamericanos y caribeños, han estado respondiendo a esa palabra con amén. Así es, esto es lo que yo estaba esperando. Y eso está identificando a la América Latina y al Caribe como portadores o portadoras de los últimos hijos de Dios que viven en este planeta Tierra, como los portadores de los escogidos de Dios para el fin del mundo. Y por cuanto hay muchos hijos de Dios primogénitos escogidos en el Caribe y la América Latina, también tienen que haber del resto de los hijos de Dios que no sean primogénitos, pero como en una casa, no todos son el primogénito, pero todos son hijos de Dios. Así es que más son el resto de los hijos de Dios que los primogénitos. Los primogénitos son un grupo pequeño, pero el resto de los hijos de Dios es una multitud que nadie puede contar, como aparece en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 15. Así es que donde estén los escogidos, los primogénitos, por ahí también tiene que estar, ¿qué? El resto de los hijos de Dios. A menos que no pase como en algunas familias, que algunos de los hijos se van fuera de la casa y fuera de la ciudad y del país en donde está el núcleo de la familia. Se van algunas veces buscando mejores empleos, un mejor nivel de vida a otras naciones, pero no son muchos. Pero la mayoría se queda alrededor de los padres, después se casan y algunas veces, casi siempre, se quedan alrededor por ahí en la ciudad y van a visitar a sus padres, porque no se quieren alejar mucho de sus padres, porque el amor de sus padres hacia ellos y el amor de ellos hacia sus padres los mantienen ahí como un imán, unidos lo más cerca posible.
Y si así es en lo natural, en lo espiritual también. Así es que la América Latina y el Caribe tienen muchos hijos de Dios, primogénitos y de los otros que no son primogénitos. Ahora, los que tienen la bendición más grande son los primogénitos de Dios, los escogidos, los cuales serán transformados. Ellos son los que tienen la promesa de la transformación para tener un cuerpo eterno y vivir por toda la eternidad y ser reyes y sacerdotes en el reino del Señor Jesucristo. Los primogénitos de este tiempo final y los primogénitos de cada edad del pasado tienen esa bendición. Así es que ellos recibieron la palabra para el tiempo en que ellos vivieron, la palabra de la bendición de la primogenitura. Y nosotros en nuestro tiempo la estamos, ¿qué? La estamos recibiendo. Ese es el mensaje de la trompeta final. Ese es el mensaje de la gran voz de trompeta. Ese es el mensaje de la trompeta del año del jubileo actualizado. Esa es la voz como de trompeta de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10 y capítulo 4, verso 1. Esa es la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel en el fin del tiempo, llamando y juntando a todos los escogidos. ¿Para qué? Para que reciban la bendición de la primogenitura. Y estamos escuchando esa palabra, ese mensaje. ¿Por qué? Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios continúe dándonos su palabra, hablándonos su palabra, porque nosotros continuaremos escuchando su voz, su palabra, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.